a Pochito Prandini, que hoy nos acompaña, pero como él podemos nombrar a Carlitos Rena, al Chubi Leguizamón padre, que me vio nacer allá en los barrios de Tolosa, un montón de compañeros que no, si es por generación, teníamos para hacer una fila interminable. ¿Cómo estás, Pocho? Hola, ¿cómo andas, Raúl? Muy bien, muy bien. Un gusto charlar con vos en este café peronista. Qué lindo el café. Bueno, se extraña, ya volverán los cafés con esto de la pandemia, que por suerte se está trabajando duro, arduo a veces no se ve, pero se está trabajando y se nota en el resultado y ya volveremos a tomar un café o un mate con los compañeros de la unidad básica. ¿Cómo ves este trabajo de la provincia en lo que va de esta pelea, este mano a mano que está teniendo Abrazo Partido con la... Bueno, yo, mirá, la realidad, tanto del gobierno de la provincia como del gobierno nacional, que muchísimas de las cuestiones que nosotros teníamos previsto abordar cuando el triunfo del Frente de Todos se fueron dejando a un costado en función de una problemática principal, no digo única, pero sí principal, que es la llegada de la pandemia y todas las dificultades y todo el perjuicio que ha traído a todas las sociedades del mundo. Eh, y en ese contexto creo que ambos gobiernos, incluso diría que tal vez el de Axel un poco más que el nacional, ha tenido una conducta muy férrea de defensa de la vida, una contundente decisión de no mirar encuestas, de no fijarse en lo que la gente quiere o no quiere, sino en defender la vida y hacer todo lo que había que hacer, lo que hay que hacer y lo que tendremos que seguir haciendo para defender la vida de los bonaerenses y de los argentinos. Y en ese contexto, lógicamente se pagan costos políticos porque la sociedad, digamos, tiene muchas aristas, hay mucha gente que no valoriza la problemática de la pandemia, no le interesa, algunos la desconocen, algunos dicen que no existe, algunos plantean que no hay que vacunarse, bueno, tenemos, digamos, sectores de la sociedad de todo tipo que nos plantean las más diversas cuestiones y que si uno muchas veces, en lugar de tomar decisiones políticas y de hacer lo que hay que hacer, se pone a mirar lo que la gente piensa, probablemente no haga lo que tenga que hacer. Y en ese sentido, creo que Axel ha tomado decisiones muy importantes, ha sido duro cuando ha tenido que ser duro, de entrada planteó que esto era intermitente, que esto no podía ser que se saliera y después no se entrara nunca más, porque esto va y vuelve. El virus no es el mismo este año que el del año pasado, las cosas van cambiando y bueno, eh, se ha puesto todo el esfuerzo, grandes recursos por parte de la provincia para avanzar en los cuidados y para avanzar en lo que nosotros estimamos que es la salida de esta problemática, que es la vacunación total de la población. Así que entiendo que el gobierno de la provincia en general, tanto Axel como todos sus ministros y la gente que está alrededor de él, ha obrado en consecuencia y ha sido certera en las decisiones que ha tomado. Esa es mi opinión, desde ya que puede haber gente que opine diferente, ¿no? Totalmente, y siempre recordamos a todos los compañeros peronistas que este programa, Un Café Peronista, escucha todas las voces del peronismo. La idea es que todas las voces del peronismo se sientan representados, sientan un lugar donde compartir su opinión. Lo bueno del peronismo, por lo menos el que me dio a mí, en el que yo nací, yo no vine a hacer al peronismo, pero el peronismo me vio a nacer a mí, es las diferencias, Sí, las discusiones, y poder llevar entre todos la construcción siempre pensando en un bien común o en un bien mayor que siempre es el del resto, el del otro. Más allá que con Guillermo Moreno por ahí discutimos cuando él dice, yo digo lo primero es el otro y Guillermo me dice, no, primero es la patria y está bien. Yo no voy a entrar en una filosofía de palabras o de lingüística. Creo que los dos tienen razón y eso es lo bueno del peronismo. Podemos escuchar a todos y de hecho, aunque discutamos en el momento, saber que todos tienen un poquito de razón dentro del peronismo. también hay que definir qué es la patria, ¿no? Claro, claro. ¿Hasta dónde se cierra la Porque yo frontera de creo la que sí, patria? que Si la la patria patria es la patria latina, que uno identifica la patria como algo más amplio,
o la patria también. No, con, más allá de lo discursivo, del famoso eslogan "la patria es el otro", yo creo que la patria somos nosotros. ¿No? Y que en el esquema de la comunidad organizada de Perón, que es un Ah, libro ya tan poco leído y tan poco recordado, bueno, Perón marcaba claramente la concepción de la patria cuando decía nadie se salva si no se salvan todos. ¿Mm? tal cual, bueno, yo voy Y por ese lado, me parece un poco, pero no entramos en en esa discusión. definición de Perón creo que es una definición de la patria. La patria somos todos y no existe la salvación individual, sino el contexto de lo colectivo. ¿No? Bien, acá me dejaste dos cositas. En el medio, viste lo que es la charla, que no es la entrevista, está bueno porque va despertando dos cositas. Uno, en esto de que lo ya poco leído o en desuso, o también la mala interpretación de la comunidad organizada, digo, a veces me hace acordar a los cristianos con la Biblia que decimos, queremos, hacemos decir a la Biblia lo que quiera, lo que uno quiere, y con la comunidad organizada me parece que a veces pasa lo mismo con algunos actores, que la conocen de memoria, la saben, y en lo discursivo a veces embarullan un poco un contenido que es tan sencillo como que 2 más 2 es 4, pero se puede embarullar si uno quiere. Y está un poco leído por nosotros, me parece. Pero lo escucho a Biden la otra vez hablar, yo lo toqué el otro día en un programa también nuestro, Biden hablando un discurso que me parecía que había leído a la noche antes de acostarse la comunidad organizada. Lo escucho a Putin hablar y me parece que todos los días lee la comunidad organizada. Entonces me parece que nosotros, o el peronismo, hacia afuera, creó lo que Perón soñaba, era esta filosofía del pensamiento, ni derecha ni izquierda, sino un pensamiento más comunitario, más social, más de amor. Yo parezco a veces pastor, pero verdaderamente el peronismo transmitía eso, del amor al otro, y lo escucho de afuera como que prendió la semilla, y que nosotros nos olvidamos de algunas cosas básicas de esto. No sé cómo lo ves, Pocho, te saco un poco más lo general. Y mira, en general fue una corriente que impulsó Perón, pero que impulsaron muchos líderes en el mundo en esa época, la corriente del tercermundismo, de la tercera posición, del nacionalismo popular, esa corriente con sus matices estuvo, por decirte lo más tradicional, con Nasser en Egipto, estado en varios países de Latinoamérica. El esquema actual ruso tiene algunas connotaciones de eso, pero en general no se puede, ¿cómo te puedo decir? Eh, Poner en un modelo único, digamos. Según los países ha tenido connotaciones diversas, ha sido más intervencionista, menos intervencionista, pero siempre desde una concepción nacional. Y la concepción nacional es la que protege los recursos naturales, protegiendo los recursos naturales protege la riqueza de todos, como decíamos recién, de nosotros, de De todos, la patria, todo. no entregarlo, no entregar los recursos naturales, no entregar la renta de los recursos naturales, no entregarse como país a decisiones de organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, digamos, todas esas decisiones de nacionalismo, diría yo, se han aplicado en muchísimos lugares del mundo con distintas formas y distintas variantes. Hace poquito teníamos el modelo boliviano con sus características supuestamente más de izquierda o hasta marxistas, según se decía en la concepción de Evo. De todas maneras, era un modelo nacional y popular, no era un modelo comunista ni siquiera socialista. Y fue un modelo exitoso, salvando la distancia con el peronismo, ya te digo, porque todo tiene matices diferentes, todos los países también son diferentes, pero es una concepción que en el mundo aprendió mucho a mitad del siglo pasado y que se ha sostenido en el tiempo y que entendemos los peronistas que está volviendo como está volviendo en algunos países incluso centrales, ¿no? Sí, yo creo que me parece, ¿no? Una opinión de mate, sin ahondar mucho en el estudio del tema, eh, que la pandemia, que mostró un poquito o mucho las debilidades del sistema capitalista que reinaba hasta ese momento en el mundo, dijo, por acá no es el camino, el otro extremo tampoco,
pero habíamos escuchado alguna filosofía, el pensamiento estaba subyacente y algunos actores Claro. importantes empezaron a tomarla como diciendo, no sé si esa es la solución, porque lo decís vos, ¿no? Cada país tiene su temática o su idiosincrasia, pero es un pensamiento filosófico que, ojo, que por acá algunas cosas podemos traer para nuestro modelo y cada país lo puede ir adaptando según su forma de país, su forma de cultura también, porque todo es importante, pero el pensamiento filosófico este del peronismo o del tercermundismo, me parece que fue rescatado con esto que la pandemia nos dio un cachetazo como humanidad. Es una opinión personal, nada más. Sí, pero también en el caso nuestro, por ejemplo, nos agarró luego de un proceso de extranjerización tremendo que fue el que hizo Macri, un proyecto de no país, un proyecto de endeudamiento y de sostenerse con endeudamiento, eh, absolutamente sostenerse en endeudamiento, y nos agarra en un contexto de debilidad como país, como para empezar a tomar decisiones nacionales, de ir cortando esa conexión con el mundo de los capitales internacionales y con las decisiones que ellos toman en el mundo, nos agarró en un momento de debilidad. Nosotros recién habíamos asumido el gobierno y hay muchas decisiones, creo yo, a nivel nacional que están esperando tomarse y que no entiendo yo que tal vez por, por una cuestión de no sentirse con la fortaleza necesaria para tomar esas decisiones, el gobierno no las ha tomado. Hay cuestiones muy, muy significativas que tienen que ver con cambio de leyes, que tienen que ver con el canal de Magdalena, que tienen que ver Bien, con los puertos, que tienen que ver eh, con todas las cuestiones financieras que nos dejó Macri, que no hemos podido tocar, por lo menos en lo más importante hasta ahora. Son debilidades que tal vez no sean reales, tal vez el gobierno debería pensar que son decisiones que si las toma el pueblo lo va a acompañar. Por tomar una nomás, que tampoco era que vos te ibas a quedar a cargo del comercio exterior. Pero, por ejemplo, el tema Vicentín, Vicentín sí, nos permitía como país, claro, tener la posibilidad de una empresa quebrada, subsidiada y financiada por el gobierno anterior en miles de millones, y quebrada, tener la oportunidad para decir, bueno, nos hacemos cargo de esto y tenemos una vía de entrar en la negociación del comercio exterior. Bueno, en principio parecía que eso se tomaba, que se hacía, y después, por cuestiones que yo no conozco en profundidad, pero que creo que tienen que ver con esto de no sentirse con el poder suficiente, no se tomaron. Y bueno, hay caminos que creo que tarde o temprano tenemos que tomarlo, porque si no, no vamos a cambiar la realidad económica, más allá de todo este esfuerzo que saludamos y acompañamos, que es el de defender la vida, ¿no? no, comparto, Pocho, bueno, se nota que has escuchado el programa o tenemos el mismo línea de pensamiento. Si algo le critiqué al gobierno, y soy crítico de un gobierno peronista porque soy peronista y puedo hacerlo también, eh, fue Vicentín en primer caso, después todo lo que es, yo le digo, el río Paraná, más allá que tenga otros nombres y diferentes nombres, los 50 puertos internacionales de bandera internacional que tenemos en nuestras líneas de exportación, que no tenemos control. También entendí, después, primero en la calentura, uno que dice, esto es nuestro, esto es soberanía, esto es lo que queremos un gobierno peronista, que igual que a Martín Guzmán, a veces le pegamos a Martín Guzmán sin saber la magia que está haciendo en las negociaciones, uno desde acá a veces puede opinar, y el muchacho la verdad que está haciendo un juego en primeras líneas, y luego que uno dice, no quiero pagarle al fondo, pero no son respuestas de rabietas nuestras sin pensarlo políticamente. Eh, pero el gobierno como que Bueno, agarró no solamente la pandemia, sino que agarró el Macri, que dejó 2 años, los últimos 2 de gobierno, endeudado, con todas estas limitaciones, y el gobierno me parece que dijo, no puedo abrir todos los frentes de batalla a la vez. Me parece que fue más inteligente que gestiones anteriores nuestras, donde nos tuvimos que pelear con todos por es nuestros ideales. Sí, una perdóname. situación es debilitado, endeudado, complicado, que muchas veces con muchos resortes de poder entregados hasta al sector extranjero, a los sectores no nacionales,
el Poder Judicial totalmente cooptado por la derecha económica y por la derecha no económica. Bueno, muchas cuestiones complejas. En el tema de la deuda, yo creo que es uno de los temas que, más allá de que no se verbaliza con términos muy fuertes, hasta el momento, y creo que por todo el gobierno de Alberto, hemos conseguido por lo menos postergar la situación y no tener que estar pagando la deuda que estaríamos ya en una situación mucho más que la que tenemos. Totalmente. O sea que en ese sentido, el manejo de la deuda que ha hecho el ministro de Economía de la Nación ha sido exitoso y nos ha permitido por lo menos durante estos 4 años tener aire para intentar una recuperación de la economía. Totalmente de acuerdo. Aparte veníamos de un endeudamiento, con una pandemia. Si Martín no hubiese hecho ese trabajo que hizo, hubiese sido imposible enfrentar la pandemia como se está enfrentando, porque verdaderamente hay sectores muy postergados. Uno no mira para el costado, es peronista, sale al barrio y sabe que es real, no solamente desde lo laboral, desde lo económico, ya desde lo alimentario. Entonces uno a veces se enoja y dice, vamos por Vicentín, vamos por los formadores de precios, vamos, pero el gobierno tiene que ser más cauto, porque es fácil para los que nos toca estar afuera y también para la oposición cuando no les toca administrar, opinar, pero es difícil estar, y vos lo sabés porque estuviste, en la gestión y no siempre se hace lo que uno quiere, sino que se piensa y se trata de ir llevando para el mejor lugar, para esto que hablábamos del bien común. Yo creo que los planes sociales no son una solución como peronista. Ahora, creo que hay una necesidad y creo que se tienen que convertir en trabajo y producción. Pero es fácil desde acá sentado, no desde la gestión donde cada cosa que moves se te cae una estantería encima. Entonces hay que llevarlo, me parece, con un poco más de cautela. Y el gobierno en eso creo que lo está haciendo bien. Está como caminando en un campo minado, donde no podés correr, tenés que caminar. No sé cómo lo ves. Sí, 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 son muchos frentes que son todos complejos, la deuda, el sector financiero, el dólar, los recursos naturales que hablábamos hoy. Y otro tema que el otro día escuchando a un compañero en una charla que es central en la formación de la conciencia y del pensamiento o de la opinión, por lo menos de la gente, son los medios, en los cuales nosotros habíamos llevado adelante una ley que finalmente, después de varios años, fue declarada constitucional, una ley que fue dada de baja por un DNU y que no estamos pensando en volverla a poner en práctica o en aplicar una nueva ley, pero que nos permita tener más elementos de medios, ya sea de medios gráficos, televisivos, redes, etcétera, etcétera, que se puedan manejar o se pueda estar en poder del pueblo, digamos, y no en poder de las grandes corporaciones, que lógicamente bajan línea en función de sus propios intereses, no en función de lo que la gente precisa, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, Sí. son muchos frentes que el gobierno ha tenido que atender, algunos los ha abandonado, digamos, o dejado a un costado, yo creo que temporariamente, otros los ha enfrentado con mucho éxito, como es el tema que decíamos recién de la deuda externa, y otros están ahí a mitad de camino, pendientes de que se resuelva esta situación principal, que es la salud del pueblo, ¿no? Y que creo que en poco tiempo se van a empezar a ver exitosos resultados. Sí, yo creo que se están viendo, a veces, claro, la oscuridad no nos deja ver los rayos de sol, pero cuando uno ve un plan de vacunación en la provincia de Buenos Aires tan grande como el que se está haciendo, verdaderamente se lo quiere mirar en forma objetiva y no partidaria o con intereses personales como se ve en algunos medios, uno tiene que ver que hay una campaña de vacunación extraordinaria e insólita en tan poco tiempo, tan bien organizada. Muchísimos compañeros, y no compañeros, porque tengo familiares que no son apolíticos, son antiperonistas, y son familiares míos, y me han reconocido el buen trato y la organización de los centros de vacunaciones. Creo que es la única vez que me han reconocido algo. eh, y verdaderamente hay que valorarlo, porque nosotros parece que a veces nos olvidamos hasta nosotros de hacer propaganda a los que sale bien, pero no propaganda política solamente, sino de reconocer a esos médicos que están todas las 24 horas, más allá del aplauso que se hizo simbólico al principio, y después se olvidó y hasta se los discriminó en los departamentos, edificios donde vivían, a los enfermeros, a los chicos del plan de vacunación que no son ni enfermeros, algunos están estudiando enfermería
y se han puesto la camiseta y están ahí, pero organizados y con buen humor, porque tenés que estar exponiéndote con el buen humor y la buena predisposición y organización que están teniendo. Me parece excelente y para sacarse el sombrero lo del plan de vacunación. No, la inversión que se ha hecho en salud en la provincia de Buenos Aires es extraordinaria y además es, no sé si es la única, pero tengo entendido que sí, que ya tiene garantizado con fondos propios la vacunación del año que viene, con Sí, el proyecto de ley que se aprobó en la legislatura, con lo cual, porque esto, digamos, eh, no termina este año, porque van a no, no. ser, no sé cuánto, porque no conozco bien el tema sanitario, pero entiendo que varios años de vacunación los vienen por delante, ¿no? Para hasta que se pueda eh, terminar con la pandemia esta, ¿no? Sí, sí, Y es largo. el gobierno de la provincia ya tiene prácticamente garantizada la vacunación del año que viene. Y No, eso es realmente eso excelente. es maravilloso. Es excelente, tiene poca discusión. Por eso digo, a veces nosotros, tiene poca discusión lo que se hace bien. El gobierno se está adelantando porque yo creo, por lo que uno ve y va charlando con los que saben, en verdad, porque uno charla con los que saben de cada temática, por suerte tenemos, eh, que tenemos algún compañero siempre que ha estudiado algo y que puede estar en alguna parte de la gestión y nos comenta cuando lo llamamos por teléfono para asesorarnos. Y yo digo, ¿por qué no al aire? Y a veces no salen al aire estos compañeros que están laburando y que saben de lo que hablan, que en septiembre, octubre va a haber un golpe importante para nosotros de encontrarnos, y lo digo con la mesura y la tranquilidad que nadie lo quiere decir, que nos vamos a encontrar por primera vez por delante de la pandemia, vamos a poder ver el sol de frente, esas cosas que necesitamos, que nos pasen cosas buenas. Y yo creo que van a pasar, pero no por magia. Como decía Cristina, no fue magia, bueno, no por magia, sino por todo el laburo que se viene haciendo en silencio, como hormigas, no mirando al costado porque nos pegan políticamente, sino encabezado en lo que queremos hacer y salir. Y yo ruego a Dios que se cumpla y que septiembre, octubre podamos estar mirando el sol de frente en la calle y, por supuesto, planificando que el año que viene va a haber que volver a vacunarse y seguir, pero ese trabajo va a tener un rédito y yo creo que va a ser eso, y poder salir a trabajar y también esto que decimos de que la gente, los compañeros que la están pasando mal, sin trabajo y que el Estado los tiene que ayudar, poder empezar a ponernos de pie y crear fuentes de trabajo en forma productiva que el país lo necesita. El país necesita volver a ser peronista, volver a tener la producción como eje, digo, que fue nuestro eje Claro. siempre como país y como peronistas. Y eso con la pandemia se nos frenó. Yo creo que el gobierno lo tenía planificado con estos 100 días primeros de gobierno, donde Alberto hablaba de poner a la Argentina de pie, y yo creo que apuntaba a eso, pero bueno, entre la deuda y los líos internos y la pandemia se frustró, y yo creo que a partir de septiembre, octubre vamos a poder empezar a ponernos de pie. No sé cómo lo ves, Cocho. Sí, lamentablemente el programa de 4 años se transformó en un programa más corto porque la problemática alteró absolutamente los planes de este gobierno y de todos los gobiernos del mundo. Claro, Todos los gobiernos del mundo tuvieron que dedicarse a atender la pandemia, salvo algunos que la ignoraron y tuvieron no tuvieron éxito económico y sí tuvieron un margen de muertos y de enfermedad muy grande, ¿no? sí, sí. Sí, comparto, a nivel mundial fue, y esto también lo decimos para la política, todos los países que sus gobernantes tenían que ser, a haber elecciones justo en la época de pandemia, pagaron las consecuencias. Sí, Los que no hicieron nada, caso Donald, que no hizo nada con la pandemia, pagó las consecuencias, y otros que sí hicieron, también pagaron las consecuencias porque la opinión pública los llevó, porque es lógico que las personas comunes no van a analizar si está bien o mal políticamente lo que están haciendo, si no analizan si se le muere el familiar, el amigo, si no lo pueden velar. Uno entiende ese dolor porque lamentablemente somos parte de esta sociedad y nos tocó a todos un familiar o un amigo perderlo y no poder estar para despedirlo con la familia y ver que el negocio se cierra, pero también yo reconozco que en el gobierno de Macri 24.000 pymes se cerraron, y en el gobierno de Alberto en pandemia no se cerraron, sino que se abrieron 2.600, 2.400. Y vos decís, es poco lo que se abrió. Muchachos, se venían cerrando 24.000 y en medio de pandemia acá se abrieron pymes. Tenemos que analizar un total, no un todo, me parece en eso. sí, lo que pasa es que el análisis, como te decía vos, la gente y sobre todo con este margen de
de restricciones, de estar más en casa, de estar adentro, hay una relación con la opinión publicada, digamos, Claro, sí, sí. con los hegemónicos que son mayoritarios y que, quieras o no, terminan incidiendo en el pensamiento de la gente. Seguro. Por eso entiendo que una de las políticas junto con las demás que estamos hablando, ¿no? Productivas, financieras, etcétera, etcétera, que hay que avanzar es con el tema de los medios corporativos que en realidad trabajan para intereses que no son los del país. Sí, es histórico en la Argentina, por eso fue histórico la pelea que se dio con la ley de medios. Yo la celebré cuando se dio. eh, Creo que hoy no fue la prioridad del gobierno por todas estas cosas que decimos de que le han pasado a este gobierno cuando llegó al gobierno y se enfrentó con todo lo que tenía entre deudas y los quilombos internacionales que le dejó, porque no solamente la deuda con los fondos, sino la forma de bicicleta financiera, ese dejar de invertir para sacar plata a través de los bancos, una cosa que uno que trabaja generalmente no entiende, pero los que sí se manejan con eso se hicieron la diferencia en estos últimos años Sí, de los últimos años del gobierno de Mauricio, y sacar esa mentalidad también se tuvo que enfrentar el gobierno, ¿no? Todos querían ganar, ganar, ganar sin trabajar, sin producir, porque es lo que lo acostumbramos con el último gobierno. Pero me parece que la ley de medios va a ser un tema a tratar cuando podamos estabilizarnos, porque así como los monopolios de sí, yo empresas me parece que no son buenos, tampoco en medios. Perdóname, Pocho, sí. no comparto absolutamente, digamos, en los tiempos de las decisiones y de los avances sobre determinadas cuestiones lo va tomando el que gobierna va palpando el estado de la sociedad. Nosotros tenemos un mecanismo de expresión popular que no lo podemos usar por este problema de la pandemia, que es la movilización, la calle, expresar, que se vea el apoyo que puede tener un gobierno nacional, provincial, municipal. Bueno, nosotros mismos cumpliendo nuestras propias imposiciones que intentamos para parar la pandemia, nos estamos limitando en una de las esenciales cuestiones que ha tenido el peronismo desde el 17 de octubre en adelante, que es expresar su poder a través de la movilización y de la calle. Y bueno, son cosas que lamentablemente nos han sucedido y que nos han puesto en esta situación que esperemos, resolviendo el problema principal, podamos avanzar fuertemente en los meses que vienen y en los 2 años de gobierno que siguen. Sí, yo creo que sí, que así podrá ser, ojalá que así sea, que podamos volver a la calle para volver a ponernos de pie al peronismo, a través de eso con la producción, poner a la Argentina de pie. Por supuesto, la producción es fundamental porque genera fuente de trabajo, y le digo a los que por casualidad escuchen este programa y sean de otro lado, que estén del otro lado de la vereda opinando otra cosa, yo sé que algunos nos escuchan, eh, que eso es lo que queremos los peronistas. Los peronistas no estamos acostumbrados a vivir de planes, no queremos vivir de planes, pero lo que pasa es que no hay laburo. A veces los medios juegan con el choriplan y todas esas cosas, y la gente que está en el medio compra, entiende ese discurso porque miente, miente que algo queda, es una realidad, y todos los días los medios van fogoneando, fogoneando, pero los que conocemos a los compañeros de los barrios, de las cooperativas que han armado, que han tenido que cerrar también las cooperativas, y hoy les toca vivir en los planes sociales porque no les queda otra, si vos le das la oportunidad de trabajar, te dan vuelta al país. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos que eso se reorganice a través del Estado para que nuestros compañeros se pongan. Sí, Lo que desprende el proyecto nacional y popular, del peronismo, de este tipo de gobierno que estábamos hablando, tienen para equiparar experiencias de los 4 años de gobierno de Macri. Entonces, los que plantean que cada uno tiene que intervenir, que las inversiones vienen solas, que el que tiene plata la va a invertir en el país, etcétera, 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 tienen esos 4 años para ver que fue todo lo contrario. Entonces, evidentemente, hay que intervenir, hay leyes que hay que tocar, que han quedado incluso hasta la época del proceso, como la ley de inversiones extranjeras, la ley de entidades financieras. 76, a mi modesto entender, fue el quiebre del
del modelo del proyecto de país productivo que veníamos teniendo desde Perón. Porque más allá que Perón cayó, las cuestiones esenciales del sistema productivo se mantenían. A partir de Martínez de Oro, ley de inversiones extranjeras, ley de entidades financieras, eso se quebró. Pues empezó a ser más fácil ganar plata en el sistema financiero sin trabajar que produciendo. Totalmente. Y empezó una situación del país que con sus más y sus menos no hemos podido salir ni volver al sistema anterior. Y los que le tienen miedo a la intervención del Estado, bueno, que vean lo que pasa cuando el Estado no interviene, ¿no? Sí, sí, y que que si fueron quieren, estos 4. y que no se puede solamente mirar lo que nos conviene de cada tema, ¿no? Elegir lo que nos conviene. Miramos a Europa cuando nos conviene ver a Europa. Ahora, cuando Europa dice que el Estado estuvo ausente y tiene que hacerse cargo el Estado de tomar protagonismo porque vio que la pandemia los pasó por arriba y el Estado ausente, por ejemplo, en el sistema de salud, lo vemos en España, lo vimos en Italia, no tanto en Inglaterra, que es un poco más, el Estado está más presente en el sistema de salud, pero sí el resto de Europa dice, che, loco, miren que en Argentina el sistema de salud funciona de otra manera, porque nos olvidamos que al principio de la pandemia los europeos miraron a Argentina y dijeron, che, el sistema de salud, el Estado está presente, no está mal lo que están haciendo los argentinos. Digo, ahí parece que nuestra derecha no mira más a Europa. Ahora, cuando miran a Estados Unidos y Biden sale con un discurso peronista, no miramos más a Estados Unidos. Me parece que somos medio selectivos qué quieren mirar. Miramos a Chile cuando nos conviene, cuando Chile se equivoca, no miramos a Chile, miremos a Uruguay. Uy, Uruguay se cayó a pedazos, no miremos a Uruguay. Y siempre están buscando a ver a quién miramos, nunca miramos a los argentinos. Y tuvimos un argentino que se llamó Manuel Belgrano, que hace poco, el 20 de junio, se conmemoró por el Día de la Bandera, pero hizo más que la bandera. Belgrano hablaba de que los países son pobres si nosotros no manejamos nuestra producción. Y lo hablaba Belgrano, no lo habló, pero lo hablaba Belgrano, ya decía, no podemos ser un granero que mande materia prima porque nuestro pueblo se vuelve pobre si no lo producimos las cosas acá. Lo decía Belgrano, por supuesto que Perón dijo, es verdad lo que dijo Belgrano y Perón fue por la producción. Ahora parece que la derecha, por supuesto, no quiso escuchar a Belgrano, no quiso escuchar a Perón y tomó el monopolio no solamente de las producciones, sino también de los medios de comunicaciones, que ya en esa época se enfrentaban los medios de comunicaciones masivos. Sí. Entonces digo, la cosa. sí, perdóname. Es historia, ¿no? Digo, es repasar la historia argentina. Claro, claro. Es repasar un poquito la historia argentina y decir, no cometamos los mismos errores. No fue, la idea de Belgrano era buena, San Martín lo elogiamos y decimos, bueno, qué bueno lo de San Martín. Bueno, miremos lo que hicieron, lo que pensaban, miremos lo que pensó Rosas, miremos lo que pensó el general Perón. No seas peronista. Ahora, pero mirá los que pensaron. Si los europeos lo miran, ¿por qué no lo mirás vos a lo que pensaba Perón? Digo, lo bueno, si querés criticarle lo que te guste criticar, esto es democracia ahora, pero construir en base a un pensamiento, no en base a atacar no las ideas, sino a los hombres, ¿no? Porque parece que nuestra oposición solamente se dedica a atacar las cosas personales, los pensamientos no tienen herramientas para discutirlas. Y esto baja mucho el precio de la democracia que tanto queremos y tanto costó en Argentina. Pero eso es lo que construyen los medios corporativos, eso es lo que escucha la gente, eso es lo que se traslada a la sociedad, lo que se traslada al voto, esa división o esa grieta que está inventada, que está fabricada por estas operaciones mediáticas, y no se discute lo esencial, que es de qué manera y con qué proyecto político un país puede salir adelante. Y sería. mientras las grandes corporaciones, ilegal y también en forma legal, se llevan miles y miles de millones del país por año, mientras después hay que ir a pedirle A ellos mismos. plata a los Pero organismos. hay que pedirle a ellos Se la mismos. fueron llevando millones por año. Entonces Sí, eso es lo que hay que impedir. La plata tiene que estar acá y se tiene que invertir acá. Como totalmente. todos estos grandes que se han hecho ricos en Argentina y ahora se instalan en Uruguay para decir, no, Uruguay es un país, pero la plata la hicieron acá, hermano. Sí, y se la llevaron. Entonces hay que impedir que se vaya de acá. Creo que hay que en apuntar lugar a de todo. andar pidiendo. Sí. Aparte, toda esta reforma, ¿no? La reforma de los medios, que ya está la ley, ya fue declarada constitucional, no hagamos una nueva, volvamos si quieren retocarla que esté mejor, pero ya está, fue declarada que es constitucional. Nos costó mucho que las leyes se cumplan, volvamos por la ley,
la ley, los monopolios también comerciales. Nosotros tenemos un problema, le vamos ahora a negociar la deuda, entonces nos cuesta, ¿no? Tenemos que negociar la deuda con el fondo, con acreedores internacionales, pero muchos de estos acreedores son los que tienen negocios acá. Entonces le vamos a decir, che, muchachos, no, este negocio que ustedes están haciendo es ilegal, se están llevando a la plata argentina. Pero por otro lado, tenemos que ir al otro día y decirle, che, muchachos, renegociemos la deuda de Macri. Son los mismos actores en muchos casos. Entonces, es muy difícil el lugar del gobierno. A veces, doña Flora, digo yo, le cuesta entender por qué no se hace tal o cual cosa. A mí también me cuesta. A veces yo me enojo y quiero agarrar la bandera y salir a tomar los puertos, que son de bandera extranjera. Y es muy delicado, porque estas empresas belgas o inglesas, ¿por qué no? Son muchos a los que le debemos plata que ahora tenemos que negociar también. Entonces, te toco a vos te interesa acá y me patalías por el otro lado. Es difícil, Pocha, así. Sí, mirá, de todas maneras, yo creo que la actividad del Estado y el control del Estado, porque por ahí también es una falsa disyuntiva decir que, bueno, se vayan estos que están y ponemos una empresa al Estado, lo hace. Yo no sé si pasa por ahí, pasa por controlar, Claro, pasa por ver lo que están haciendo, pasa por ver lo que entra y lo que sale de los puertos, pasa porque no nos estén jodiendo. claro, ¿qué es lo que Y está están pasando, seguros que parece? eso, claro, ponele que vos decís, no volvamos al peronismo original, a la Junta Nacional de Grano, al IAPI, al control del comercio exterior, ponele, pero por lo menos saber qué es lo que sale del país, si lo que se va del sector minero por declaración jurada es realmente lo que se va, si lo que se va de grano es realmente lo que se va, o se van Claro. a Paraguay de contrabando y de... Bueno, eso el Estado lo puede hacer y lo puede hacer, creo yo, con medios no demasiados, sin demasiada derogación, ¿no? Sí, sí, yo comparto, Hay, lo que pasa es que es difícil, porque los granos no solamente se van a Paraguay, sino que los puertos, que están todos a orilla del Paraná, no tenemos control de ninguno. Tenemos y 50 bueno, puertos de los que no tenemos control. Entonces, más allá de lo que se va ilegal, lo que se va legal tampoco lo podemos controlar. Entonces, es muy difícil así que la casa funcione. Si yo, mi señora gasta plata y yo no sé, y mis hijos se llevan la plata y yo no sé, a fin de mes no voy a saber cuánto me quedó del sueldo nunca, porque no tengo claro, control. Entonces, a veces es un poco eso. Lo que pasa que, por supuesto, que lo de Alberto es mucho más difícil. Tenemos cada arista que decíamos hoy, tocamos un libro y se nos cae una estantería. Es muy difícil, pero sabemos que la idea está, por lo que se ve, por lo menos los gestos del gobierno me dicen que la idea está, que tienen la idea de atender todos estos temas que al país lo fueron destruyendo hace muchos años y de a poco. claro. Y tenemos la obligación nosotros de defender, más allá de las cuestiones que uno puede opinar o diferir, de defender a capa y espada este gobierno, defender la unidad de frente de todos, trabajar absolutamente eh, en conjunto con todos los sectores que lo integran. Vos sabés que frente de todos no es exclusivamente el peronismo, no es solo el PJ, si bien la composición general pues, se puede decir que es peronista, pero son peronistas que en su momento hicieron el Frente Renovador, peronistas que han hecho otros partidos como en su momento se hizo Unidad Popular, dentro del propio oficialismo del partido oficialista también hay expresiones Sí, sí, sí. diferenciadas entre peronistas más tradicionales o más ortodoxos, el kirchnerismo o el cristinismo, que es una expresión diferente, pero también Pero peronista. también Entonces, bueno, peronista. todo ese esquema, ser cuidadosos en sostenerlo, ser cuidadosos en respetarlo. Yo planteo la unidad, no ya en términos electorales, no soy un fanático de las listas únicas. Yo dentro de la unidad, a mí me gusta que se pueda competir, Sí. por ejemplo, en la ciudad de La Plata, un sector del peronismo que tiene una expresión determinada, social, barrial, una forma de ver la ciudad, otro sector que más o menos coincide, pero que tiene y que se pueda competir porque también eso Engrandece. lleva a mayor participación, a que los compañeros se sientan más incluidos, más respetados. Pero bueno, veremos cómo viene este esquema electoral que ya pronto se avecina. Las listas
para las PASO creo que cierran en julio, bueno, y a partir de ahí tenemos ese proceso, que más allá de que haya confrontación interna o no, hay que hacerlo en el convencimiento del pleno respeto y de la absoluta necesidad de la unidad de frente de todos. Bueno, Pocho, comparto, por supuesto, desde un café peronista siempre bregamos por la unidad del peronismo, no a cualquier precio, siempre digo, el peronismo tiene banderas, perdón, en las que se pueden sumar todos, pero las banderas del peronismo están, el que gana conduce, el que pierde acompaña, no tiene que ser una frase hecha, así tiene que ser, podemos tener diferencias dentro del peronismo, ir a elecciones internas, pero el que pierde tiene que acompañar al que ganó, así nos pasó en nuestra historia como peronistas y así nos tiene que seguir pasando, no podemos cambiar ese rumbo como a veces pasa, pero sí esto de que el Frente de Todos tiene una columna vertebral que es el peronismo, pero hay muchos más actores, hay que respetarlos, hay que abrir la puerta para que vengan, para que se sumen, siempre y cuando las banderas las compartamos dentro de las reglas básicas del peronismo, que son conocidas por todos, no son muy complicadas, solamente es ser cristianos. Yo digo, aunque no sean cristianos, digo, la forma de ser, de pensar en el otro y del bien común es por ese lado. Pero bueno, Pocho, te agradezco mucho. Este es nuestro último programa en Realpolitik de Un Café Peronista. Podemos seguir, vamos a seguir seguramente en nuestro canal de YouTube, que es Un Café Peronista. Ojalá que la pandemia se abra y podamos grabar en 7:55 o en algún bar sentados para poder grabar y tener 4 o 5 compañeros con los que podamos hablar y hacerlo mucho más barullo, que ahora me da cosa que a veces cortarte cuando estás hablando y hacerlo mucho más dinámico como nos gusta.